paciencia franciscana. El señor de Lourdes se origina y los franciscanos son bastante pacienciosos. Bueno, vamos a continuar. Otro documento importante, interesante. Ustedes conocen, todos conocen esto, ¿no? Rolando Tello Pérez. Sí, integrante de la hermandad de Ancue. Claro, Rolando, amigo íntimo mío, un gran amigo, pues, de conversaciones y también de borracheras, ¿no? Porque aquí uno que es iqueño, que no le gusta su pisco, ¿no? Especialmente producimos el mejor pisco, no solo en Perú, sino en el mundo. Él, el año 1966, publica este documento. Este texto se basa en la información de Alberto Casavilca Curaca, se basa en la información oral, testimonios orales que le dieron, y menciona, por ejemplo, muchos milagros, especialmente uno que ustedes lo recordarán, está aquí el hermano Efraín Chávez. No, ya falleció. Falleció. Bueno, él fue testigo acerca de ese milagro que se produjo el año 1973 con esa niña paraguaya, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a la niña paraguaya? El milagro se realizó ahí entre la Merced, la catedral, al costadito, eran 12:30, y aquí está, por ejemplo, yo he podido recoger en la Virginia Valdés Párraga, el año 1966, estaba inválida y comenzó a andar. ¿Ya? Yo estaba, tenía, pues, bueno, no tan pequeñito, 16 años no eran, pues, ya estar pequeñito, pero para nuestra época, pues, éramos adultos a partir de los 21 años. Después éramos menores, ¿no? Era bastante menor, tenía 16 años. Y yo lo percibí, pero estaba a 2 cuadras yéndome para las tandas. ¿Recuerdan las tandas, las películas que daban? Bueno, un muchacho, con el pretexto de ir a la procesión de Lourdes, me iba toda la noche a ver las tandas. Bueno, son cosas que uno hace de niño, son cosas. Ustedes no han hecho esas cosas, quizás cosas peores han hecho ustedes. Bueno, vamos a continuar. Aquí nos da, por ejemplo, quiénes fueron los modelos para reconstruir la imagen cuando Jesús Silva, Alberto Serralta Herrera y Francisco Caso, después del incendio que ocurrió, que un domingo 23 de junio del año 1918, creo, ¿no? 1918, ¿no? Que ocurre el incendio. Ya, estaba Domingo Pacheco, ¿no? Y Domingo Pacheco, el padre a cargo, sencillamente había hecho un matrimonio y cierra la puerta a las 9 y se va de paseo porque no lo hallaron. El testimonio que da, miren, muchos de los escritos dicen de que fueron los movilizables que a las 10 de la mañana estaban en la pampa de Manzanilla, porque todo eso era desierto. La iglesia estaba en el centro y esto era pampa, todo eran arbolillos. La calle Junín, por ejemplo, era una serie de bosquecillos, eran bosques de eucalipto y de guarangos. Inclusive, por ejemplo, tengo un testimonio de que en ese lugar asustaban. Salía lo que le llaman la procesión de las ánimas. ¿Conocen esa historia? Se lo voy a contar rapidito. Manifiestan que, por ejemplo, veían de noche los borrachitos de la época, como se produce buen pisco, siempre el iqueño tiene la adoración por el pisco, y toma su pisco y venían borrachitos, y venían caminando, dice, y era un bosquecillo para poder llegar a su casa, que estaba en una zona de Rodamonte. Cuenta, Rodamonte es lo que se conoce como la parte de la espalda ¿cómo se llama?, de la iglesia de Lourdes, en donde estuvo también el primer cementerio. El primer cementerio Nica estuvo ubicado en la zona de Rodamonte. Después fue comprado eso por los Elías primero y de los Panizos después. Ahí estuvo el primer cementerio hecho por Fray Ramón de Roja el año 1837. Miren, dicen pues que iba con la finalidad de ir a su casa, que quedaba por la zona de Rodamonte, y pasando cerca de la iglesia, para la parte que daba para la calle Junín, no existía nada, existían bosquecillos, ve un grupo de gente que venía con unas velas, venían en una procesión, ¿ya? Y se acerca, y bueno, como es una procesión, y el iqueño por lo general tiene bastante fe, espera, y de repente ve que lo que venían eran unas personas, unas calaveras o unas velas que eran unos fémures. Eso lo cuentan, es la procesión de las ánimas. Eso ocurría aquí en la calle Junín,
Ica tiene mucha historia. Ica, pues, todos estos lugares están llenos de historia, llenos de historia. El momento que usted desee, en otra oportunidad les puedo contar toda la historia de Ica, calle por calle, los nombres que tenía. La calle de Ayacucho se llamaba calle de la Amargura, calle del Calvario, le decían. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Alguien podría responder por qué llamaban calle de la Amargura o calle del Calvario a la calle de Ayacucho? Era uno de los lugares donde la gente iba de rodillas al templo del Señor de Lourdes. Calle de la Amargura, calle del Calvario, se denominaban así. La calle Lima era la calle real. Y todas las calles tenían su nombre. Todas las calles tenían su nombre, su apodo. Eso posteriormente les puedo. Miren, no quiero irme por las nubes porque a veces uno se emociona cuando habla de Ica.